hacerla, pero que tu Santo Espíritu nos dé la fuerza, Señor, necesaria para poderla poner por obra todos los días de nuestra vida, hasta que tú vengas por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a tu pueblo, los oyentes, aquellos que nos ven a través de los medios, Señor, y te damos gracias por esta oportunidad de poder congregarnos en tu casa, Señor. Así te pido también que lleves todo pensamiento contrario, diferente, distractor a la obediencia de Jesucristo, Señor. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Puede tomar su lugar, puede sentarse. También ustedes pueden sentarse, siervos amados de la alabanza y la adoración al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Fíjense que siempre la palabra de Dios llega a tiempo, ¿verdad? Y en su momento siempre el Espíritu de Dios nos habla. Yo no sé si usted le habló el Espíritu Santo, le habló, sintió la presencia de Dios en medio de la casa, ¿verdad? Pero aquí está el Señor, aquí en medio de nosotros está. Solo dentro de un ratito si puedes ir ok. Entonces, como todos los días viernes es un tema familiar, ¿verdad? Qué bueno que nos dimos cita a la casa de Dios para poder compartir con el pueblo, ¿verdad? Tener esta comunión, esta coinonía, esta, hermano, celebración. Es tan hermoso porque hay lugares, hermano, del planeta Tierra donde ya no se puede reunir. Ya no se puede. Y gracias a Dios todavía en este lugar, en este país, tenemos libertad de poder reunirnos. Hay libertad todavía. Pero conforme usted sabe, las profecías, los últimos tiempos que nos han llegado a todos, ¿verdad? Estamos viviendo el final del final, ¿verdad? Sabemos que eso va a cambiar. ¿Cuándo? No sabemos. Pero mientras eso viene, aprovechemos bien el tiempo. Yo siempre digo, la vida es así, un suspiro, así, se va tan rápido la vida que tenemos que aprovecharla bien en el Señor. Tenemos que aprovechar bien la presencia de Dios. Entonces, entendiendo esto, a lo que llegamos, o a lo que yo llego al entendimiento, es de que debemos de aprender a tener comunión con el Espíritu Santo. Personalmente, familiarmente, congregacionalmente, debemos de buscar la comunión con el Espíritu de Dios. Es tan importante el Espíritu Santo, hermano. Y yo sé que dejé en el tintero un tema hace un par de semanas atrás acerca del Espíritu de Dios, de la unción, ¿verdad? Que hablamos de la unción. Pero es tan importante el Espíritu de Dios, hermano, que dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué dice después? ¿Se recuerda? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, desde el mero principio está el Espíritu Santo en operación, en ministración de la creación de Dios. Si nos vemos a la parte final de Apocalipsis, ¿verdad? Usted sabe que el canto de la amada junto al Espíritu Santo es el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Entonces vemos desde el principio hasta el final, ¿verdad? Y si me pongo a hablar, no es este el tema, ¿verdad? Pero la importancia entonces del Espíritu de Dios en mi vida, de que yo busque la presencia del Espíritu Santo, que yo busque la unción del Espíritu de Dios, que yo busque el ser lleno del Espíritu Santo todos los días, no una vez. Así es que fíjese que yo fui lleno hace más o menos como 20 años. No, todos los días tenemos que buscar nosotros la llenura del Espíritu Santo.
Y entonces yo quiero compartirle un tema al que le hemos puesto por nombre: casas espirituales. Casas espirituales. ¿A qué me refiero yo con casas espirituales? Obviamente, casas que tienen comunión con el Espíritu de Dios. Porque, amados hermanos, no podemos ni un instante pensar que podemos cambiar, que podemos hacer las cosas si no tenemos comunión con el Espíritu de Dios. Dice, ¿quién conoce los pensamientos de Dios? ¿Conocerá alguien los pensamientos de Dios? Dice, nadie sino el Espíritu conoce los pensamientos. Pues como dice del hombre también, ¿verdad? Que conoce los pensamientos del hombre, es decir, en su interior, el Espíritu, nuestro Espíritu. Porque usted sabe que nosotros somos trinos, ¿verdad? Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, hermano, ¿quién conoce entonces los pensamientos? ¿Acaso no el Señor Jesucristo dijo, es mejor que yo me vaya para que entonces ustedes venga el otro paracleto, el otro consolador, y Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho, les va a revelar todo lo que hay adentro de mí? Entonces, sin lugar a dudas que para poder tener una casa espiritual, y quiero yo enfatizar aquí primero individual, ¿verdad? Es decir, cada familia tiene que ser una casa espiritual. Pero antes de la familia, yo mismo soy una casa delante de Dios. Bueno, la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu, una casa espiritual. Si yo logro ser una casa espiritual personalmente, probablemente mi casa va a ser espiritual, porque en la casa ya no solamente hay uno, hay más de uno. Entonces puede ser de que uno sea el espiritual y el otro el carnal. Ay, pastor, así de una vez de machetero. No, pues si le tengo que decir la verdad, puede ser de que todos los que estamos aquí somos espirituales, aunque ni un amén me haya dicho, ¿verdad? Puede ser de que todos los que estemos aquí seamos espirituales o carnales, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo pretendemos tener una casa espiritual? Y después podemos todavía subir un poco más, hacer una congregación, ¿verdad? Es necesario tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se hace una casa espiritual? La Biblia dice en 1 de Pedro 2:5, y pues este es un tema de enfoque a la familia, enfoque familiar. Pero ya le dije, es personal, familiar, o lo podemos ver de una manera general, congregacional. Dice 1 de Pedro 2:5, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces note aquí que ahí está la casa espiritual, está marcada la casa espiritual. Pero ¿cómo podemos llegar a ser una casa espiritual? Ahí está también. Yo le puse aquí en amarillo, ¿verdad? Si usted ya me conoce, siempre el amarillo yo lo pongo como una palabra clave que tenemos que identificar. Tenemos que ser edificados como piedras vivas, dice, edificados como casa espiritual. Si somos piedras vivas, vamos a ser edificados como una casa espiritual. Aquí nos tendríamos que hacer pregunta, ¿estaré siendo edificado? Ahora yo le pregunto, ¿cómo somos edificados nosotros? Ayúdeme, a ver, ¿cómo somos edificados nosotros? Oyendo la palabra, ¿qué más? Por la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo más? Congregándonos, ¿verdad? ¿Quiénes son los edificadores del cuerpo de Cristo? ¿Quién? Los ministerios, ¿verdad? No solo los pastores, los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que están en una función
quíntuple, ¿verdad? Una administración, una bendición quíntuple. El problema es que a veces no todos creen en los 5 ministerios o no todos reciben los 5 ministerios. Entonces no están siendo edificados completamente. Y ahí hay un problema, porque entonces en el momento que uno deja de ser edificado, ya, hermano, ya no es una casa espiritual. Corre el peligro de dejar de ser una casa espiritual. Ahora aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de la casa espiritual? Elementos, entonces vámonos rápido, ¿verdad? Los elementos, según primera de Pedro 2:5, los elementos de la casa espiritual es, número 1, piedras vivas. Piedras vivas, es decir, que estemos vivos, ¿verdad? Pero vivos espiritualmente, porque hay algunos que son bien vivos, ¿verdad? Son bien vivos para lo malo, ¿verdad? Debemos de ser piedras vivas. ¿Por qué piedras vivas? A ver, ayúdenme. ¿Por qué piedras vivas? ¿Cómo? Bueno, sí está bien, ¿verdad? Pero ¿y por qué piedras? Ah, esa sí, sí, no sé, pastor, ¿verdad? Pero ¿por qué cree que piedras? ¿Cómo? ¿Verdad? Porque ¿cómo vamos a edificar el templo? ¿Cómo vamos a hacer la casa? Somos piedras vivas. Ahora, usted imagínese que las piedras estén vivas y se empiece a edificar, a levantar una pared con piedras vivas. Van a estar todas las piedras ahí. Hazte para allá, me estás apretando. No, me estás puyando, ¿no? Piedras vivas. Pero ¿por qué piedras vivas también? Pues porque el Señor Jesús es la roca y nosotros somos piedras. Ahora, piedras vivas. No me quiero detener mucho porque esta es la introducción. ¿Qué más? Ser edificados. Piedras vivas. Si somos piedras vivas, vamos a poder ser edificados. Como decía mi hermano Wilmer. No, si las piedras están muertas, no pueden ser edificadas. No se puede. Claro, le estoy hablando espiritualmente porque no le va a ir a hablar una piedra, ¿verdad? Allá afuera. Bueno, de hecho hay piedras que cuando uno las rompe adentro tienen, ¿cómo se llaman? Los del pasado, ¿cómo se llaman? Fósiles, ¿verdad? Fósiles, y a veces uno ni sabe. Pero ok, bueno, piedras vivas. Debemos ser edificados. Usted ya dijo cómo podemos ser edificados a través de la palabra, a través de congregarnos, a través de los ministerios. Hay edificadores del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hay edificadores, lo podemos ver más tarde. Otro elemento de la casa espiritual es vivir en santidad. Ay, pastor, es que ahí sí no se puede, pues porque ninguno de nosotros damos la talla. Definitivamente que el único santo es Dios. Pero usted y yo sí podemos, buscar la santidad. ¿Acaso no dice la Biblia? Buscad la paz con todos y la santidad. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, que dice que se tiene que buscar la paz y la santidad. Ahora, ¿estaremos buscando nosotros la paz y la santidad? ¿La estaremos buscando? Ok, vamos un poquitito más adelante. Dice, mire esto, ofrecer sacrificios espirituales. Porque definitivamente, si hay sacrificios espirituales, hay sacrificios carnales. ¿Qué clase de sacrificio estaremos nosotros presentando? Ahora, recuérdese de que nosotros somos la ofrenda en el altar del sacrificio. Nosotros somos la ofrenda. ¿Cómo nos presentamos? Ya sea espiritualmente o carnalmente. ¿Cómo nos estaremos presentando delante de la presencia del Señor? Eso ya cada quien sabe. Entonces debemos de buscar ofrecer sacrificios espirituales.
Pero no solamente eso. Porque alguien dirá, sí, pastor, yo traigo mi sacrificio espiritual. Bueno, dice, y aquí dice todavía que sea aceptable, dice, ¿verdad? En Cristo Jesús. O sea que todo es por el Señor Jesucristo. Ahora, ahí ya le puse 5 cosas que son los elementos que tiene la casa espiritual: piedras vivas, ser edificados, vivir en santidad, ofrecer sacrificios espirituales aceptables, todo en el nombre de Jesús. Pero de lo que yo quiero hablarle en esta hora, porque es bastante esto, le quiero hablar nada más, o empezar a hablarle acerca de las piedras vivas. Pero vayámonos de lleno a ver en la Biblia acerca de las piedras. Porque recuérdense que el Señor Jesús le dijo, miren, si ustedes se callan, hasta las piedras van a hablar. Algunos dicen que hablan hasta por los codos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que hasta las piedras van a hablar. Y no se estaba refiriendo que habían un montón de piedras que les iba a salir boca, dientes, iban a hablar, ¿verdad? Sino que se refiere, piedras son aquellos duros, los más duros de corazón. Piedras son aquellos, hermano, que a pesar de que están sintiendo la presencia de Dios, a pesar de que se está moviendo el Espíritu Santo, y todavía están así, ¿verdad? Sin recibir, porque van tan deprisa. Hay quienes que viven el evangelio tan deprisa, tan rápido, que no se dan ni cuenta que ya hasta se alejaron de la senda. Pero piensan de que están bien, piensan que están en lo correcto. Habría que ver si de verdad están fundamentados en esa piedra. Porque ahí dice, pongo por fundamento en Sión una piedra. Todo esto es espiritual, iglesia, espiritual. El que crea, entonces aquí se involucra la fe. Pues claro, si yo le pregunto a usted cuántos de aquí tienen fe, todos me van a decir amén. Pero recuérdense que la fe sin obras, ¿qué dice la Biblia? Y claro, rápido muchos piensan, sí, vamos a tener que ir a ayudar a los pobres, a los enfermos, y va a los hospitales. Qué bueno, son obras. Pero primero mire sus obras. ¿Cómo así, pastor? ¿Ya cambió? ¿Ya el Señor obró en usted y ya es diferente? ¿Es espiritual o todavía hay un poquito de carnalidad en su vida, en su diario vivir, en su mente, en su corazón? Porque si es así como le estoy diciendo, probablemente usted no tiene el fundamento en Sión, esa piedra. Y hay que poner ese primer fundamento. Lo primero que necesitamos es el fundamento en Sión para poder crecer bien, para poder pararnos firmes. Antes nuestros pies estaban en un pantano, en un lago cenagoso, ¿verdad? Así, hermano. Y de repente el Señor nos saca de ahí y pone nuestros pies sobre piedra, sobre una peña firme, dice, y enderezó nuestros pasos. Esa es la misericordia de Dios actuando en cada uno de nosotros. Pero tenemos que ver, entonces, al creer en Cristo, esto es lo primerito, piedras vivas. Entonces dígale a su hermano, que tú eres una piedra viva, dígale, eres una piedra viva. Sí, decime, hijo. Amén. Pastor, solo quería leerle una versión diferente. Ajá. Y justo lo que está hablando dice, por eso el Señor dice, voy a poner en Sión una piedra escogida y muy valiosa, que será la piedra principal y servirá de fundamento. El que tenga confianza podrá estar tranquilo. Mire qué bonito, el que tenga confianza va a estar tranquilo. Es decir, no va a tener que andar corriendo de aquí para abajo. ¿Qué voy a hacer ahora? No, tranquilos, paz. Ahora, esto fue profetizado, obviamente, por el profeta Isaías. Pero ¿qué pasó? Desecharon la piedra angular, ¿verdad? La piedra que dice aquí que era probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada la piedra. Y no, la rechazaron.
No la quisieron. Hasta el día de hoy, muchos rechazan la piedra angular. Ay, pastor, ¿y ese que es una denominación? Bueno, no, ese es el nombre que les pusieron quizás. Pero la piedra angular es el Señor Jesucristo. La piedra, dice, que desecharon los edificadores. Por eso es que le digo, ¿quiénes son? Hay edificadores del cuerpo de Cristo, pero algunos desechan la piedra angular. La mejor piedra la desecharon. Y que si esa era la piedra que les iba a sostener todo. Por eso, fijémonos si estamos parados sobre la roca que es Jesucristo. Y si no estás parado en la roca, detente. No corras, ya no vayas deprisa. Párate y escudriña tu corazón, escudriña tu vida. Que no te pase un día más, una semana más, un mes más, un año más sin que te des cuenta si estás parado o no en la roca que es Jesucristo. Ok, entonces vamos un poquito más, Dios mío. Entonces, piedras vivas como fundamento principal y ministerial. Eso usted se lo sabe. Efesios 2:20 dice: edificados, una vez más dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esto es lo que es como para amarrar el verso que estábamos leyendo anteriormente. Pero fíjese que aquí dice edificados sobre el fundamento apostólico y profético. O sea, el Señor pone aquí la piedra angular. El fundamento es el Señor, pero también hay fundamentos ministeriales, que son los 5 ministerios representados pues aquí en los apóstoles y profetas. Tenemos que estar ya no solamente edificados, sino fundamentados. El cimiento, el fundamento bien colocado hace que toda la estructura se sostenga, ¿verdad? Y no se caiga. Edificados entonces, el fundamento principal que es el Señor y los ministeriales. Ahí solamente su corazón sabe si está o no siendo usted edificado. Pero por favor, ¿cómo hago para decirle esto? Porque no es de que de repente, ¿cómo hago para? Porque hay lugares donde no son edificados. No les predican, no les enseñan, no les dan la palabra necesaria. Solo los mantienen así, ¿verdad? Respirando así, así bajo el agua, y de repente un pequeño respiro, ¿verdad? El pastor que no le diga la verdad o que no le raspe cuando está predicando, pues es porque lo quiere mantener así. Y yo prefiero que de repente hasta me digan, uy, pastor, ¿y por qué eso lo dijo por mí? Pues ni modo. Pero también tengo que decir, primero me habló a mí el Señor. El Señor primero me raspó a mí. Ahora me toca rasparlo un poquito, ¿verdad? En el lavadero ahí. Pero yo me siento feliz que la palabra de Dios me hable y me raspe. Porque hay quienes dicen, no, reciba el mensaje, reciba la palabra. Porque hay lugares, hermanos, donde solo los mantienen así a flote. Y les dan, ay, aquí está tu comidita, venga, cómense, aquí está. Y yo prefiero decirle la verdad. Porque si no, a mí el Señor me va a demandar después. Y yo no quiero que me demanden nada. Por eso usted coma con los oídos la palabra que está siendo lanzada, no solo hoy, sino todos los días, ¿verdad? Ok. Piedras vivas, entonces, que se convierten en casa señal de Dios. Mire, este pasaje me gustó mucho. Dice Génesis 28:22. Y este es bien importante, súper importante. Porque dice, y esta piedra que he puesto por señal, una piedra que he puesto por señal, será casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Uy, ay, ay. Ay, pastor, no puede pasar rápido ese verso. Yo le dije que yo le tengo que decir la verdad. Hay una casa, hay una piedra puesta en la casa como señal.
Si usted se recuerda, aquí está Jacob, ¿verdad? Hablando con Dios. Este es el diezmo de Jacob. Usted sabe que hay quienes diezman como Abraham, otros diezman como Moisés, otros diezman como Jacob. ¿Cómo así, pastor? ¿Me puede explicar? Bueno, en Moisés está bajo la ley, ¿verdad? Y el que diezma bajo la ley, bueno, está bien, pues porque hay que hacerlo. El que diezma como Jacob, le estaba diciendo: Señor, si tú me ayudas, si me sacas de todos mis problemas, te voy a dar el diezmo. Ese es un diezmo por conveniencia. Porque así le está diciendo: si tú me ayudas, te voy a dar el diezmo de todo. Así le decía a Jacob. Ahora puso una piedra como señal y la dedicó, y será casa de Dios. Pero lo que estaba, la señal no solamente era la piedra, sino que él estaba diezmando. Bueno, y el diezmo de Abraham, ¿verdad? Que no estaba ni bajo la ley ni nada. Él diezmó porque amaba a Dios. Hermano, entonces, así rápidamente le di 3 diferentes formas de cómo usted puede presentar sus ofrendas y sus diezmos a Dios. Pero aquí entonces esta piedra viva se convierte en una señal que puede transformar toda nuestra casa y convertirla en casa de Dios. Uy, en que nadie me diga amén, ¿verdad? Yo anhelo que mi casa sea llamada casa de Dios. Que esta casa ministerial, claro, nos llamamos aposento alto, pero que se convierta en casa de Dios, que la presencia de Dios habite, que nos visite, que se manifieste siempre acá en la casa de Dios. Entonces, porque entonces se convierte en una señal. Ya no, entonces solamente, tengo que decírselo de esta manera, ya no solamente porque diezma, sino porque ahora se convierte en una señal. ¿Por qué? Tiene una piedra que se convirtió en una señal adentro de su casa y se convirtió en casa de Dios. Ok, vamos un poquitito más adelante. Mire este otro. Entonces, una piedra viva que sostiene. Este me gustó. Éxodo 17:12 dice: pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Usted sabe que aquí estaban en batalla, ¿verdad? Y mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel peleando y ganando la batalla, ni se cansaba, empezaban a derrotar. Entonces llegó Aarón y Hur a ayudarlo. Pero qué interesante, ¿verdad? Dice que, mire, pusieron una piedra debajo de él y le dijeron: sentate aquí en esta piedra. Bueno, lo más cómodo hubiera sido: aquí está esta silla, ¿verdad? Porque en ese tiempo habían sillas, no creo que no hubieran habido sillas. Pero le llevaron una piedra. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros tenemos que aprender a reposar en el Señor. En esa roca me esconderé, bajo su sombra moraré. Y cuando vengan las tempestades contra mí, en esa roca me esconderé. Entonces dice que pusieron la roca debajo de él. Es decir, y dice, marca, y se sentó en ella. Entonces se sentó y ya quedaron a nivel Aarón y Hur, y cada uno le sostuvo los brazos y se los detuvieron. Fíjese que es bien importante entonces que se levanten a Aarones y Hures en medio de la congregación. Es bien importante que hayan Aarones y Hures en las congregaciones para que ayuden a sostener las manos del ministro. Puede ser que sea literalmente, ¿verdad?
en un acto profético o a través de las oraciones. Yo me imagino que usted en sus oraciones diarias: Padre, bendice a nuestros pastores, guárdalos, ayúdalos, por favor, reprende todo problema, toda enfermedad, sánalos. Me imagino, pues, ¿verdad?, que usted ora. Y tan sabroso que es que se siente que oren por uno. Mire, yo siempre oro por el pueblo. Oramos por el pueblo, oramos, vamos y ponemos las manos cuando el Espíritu me dice, porque tampoco me gusta andar así despeinando así a todos, ¿verdad? Sino que eso es cuando el Espíritu me pone. Porque también dice la Biblia: no pongáis las manos con ligereza, pues, ¿verdad? Y hagámoslo en orden, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ya le dije todo por el mismo precio, ¿verdad? Entonces, pero qué rico se siente que oren por uno. El apóstol Sergio ha contado una anécdota de que él iba, cuando era joven, ¿verdad?, que él iba llegando a su casa y no quería que nadie se diera cuenta. Entonces el papá lo andaba buscando porque no aparecía por ningún lado, y él se metió por un lugar y se escondió así entre como unos arbolitos que tenía, y salió el papá, dice, y sale el papá, y él no se dio cuenta, y el papá empezó a orar por su hijo, por el apóstol Sergio, y él decía: Señor, ¿en qué fallé? Ayúdalo. Pero él se dio cuenta que estaba orando por él, ¿verdad?, pidiendo por él. Entonces Aarón, que es hermano de Moisés, ¿verdad? Hermano de Moisés. Aarón significa, según el diccionario bíblico, significa maestro, excelso, maestro. O sea que aquel que estaba a la par de Moisés, era su hermano, sabía lo que estaba haciendo, pues. No que te levanto aquí los ojos, te los abro así. No, las manos había que levantarles. Sabía lo que estaba haciendo. Aarón, según el diccionario BDB, significa portador de luz. Portador de luz. Vaya, eso significa comunión con el Espíritu Santo, pues. Ur, según el diccionario de la concordancia Strong, es lino blanco. Lino blanco. Bueno, y recuérdese que a la esposa se le concedió vestirse de lino blanco y resplandeciente. El diccionario bíblico significa blancura, y el diccionario BDB significa hoyo. Me llamó la atención, por eso se lo puse, porque hermano, debemos de cuidar nuestra comunión con el Espíritu de Dios. Que no tengamos un pequeño hoyo donde se nos está saliendo la bendición. El apóstol acaba de predicar: hay quienes pierden a Jesús en la iglesia. A ver, ¿quiénes perdieron a Jesús? ¿Verdad? María y José. Llegaron ellos: denme otro ponche, porque estaban tomando ahí. Y cuando llegaron, y el niño, se regresaron otra vez. En toda la caravana no preguntaron por él. Cualquier parecido es pura coincidencia, pero no creo que se le haya perdido o se olvidado su hijo, usted, ¿verdad? O su niño, o lo haya dejado perdido en algún lado. Pero él hacía la referencia de que muchos pierden a Jesús en la iglesia, porque en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, qué presencia tan hermosa, y al nomás salirse a pelearse. Salen de la iglesia a pelearse, enojándose, arañándose, mordiéndose, y así todo pelean. Perdieron a Jesús adentro de la iglesia. Debemos de cuidar no perder al Señor, sino que si venimos en paz, recibamos paz y que salgamos en paz. Démosle un aplauso al Señor,
Porque Él es bueno, amén. Pero entonces fíjese pues que pusieron la piedra y lo sostuvo a él, le dio descanso. Qué hermoso es saber cuándo uno decir, Señor, necesito de ti. Nunca, sí, yo estoy bien y ya, qué bueno. Pero tiene que haber un momento donde diga, Señor, yo quiero más y más de Cristo. Porque hermano, si hay alguien que diga, no, ya no quiero más, saber, yo quiero más de su amor. Vamos a ver otra más, otra piedra, la piedra profética de ayuda. Esta es bonita. 1 Samuel 7:12. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Bueno, y de aquí es donde sale el nombre del ministerio, ¿verdad? Que le fue revelado al apóstol Sergio. Eben-Ezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero esta expresión, hasta aquí nos ayudó el Señor, no solamente es porque en ese momento ahí habían recibido la ayuda, sino que también lo podemos nosotros ver desde el punto de vista de que hasta en esto nos ha ayudado el Señor. Porque puede ser que usted pidió ayuda en su trabajo. Y Señor, ayúdame, es que vieras que mi jefe parece Drácula, Señor, no, es un vampiro que me trata mal. Y no le gusta ni siquiera salir de su oficina y solo abre la cortina y grita así, ¿verdad? Porque le pegan los rayos del sol. Y es un malvado. Ayúdame, Señor. Tire la estaca, ¿verdad? No se la vaya a ensartar, ¿verdad? Sino que pida por él. O puede ser, ¿verdad?, de que tal vez tiene algún problema familiar con los vecinos, no sé, o algún problema, alguna enfermedad. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta en esto nos ha ayudado el Señor. Hasta en las cosas más pequeñitas. De repente usted estaba en algún lugar con calor y pasó alguien y les pasaron regalando agua pura a todas y hasta, Señor, gracias. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta en esto nos ha ayudado el Señor. Y esta palabra, pues, Eben-Ezer, ¿verdad? Eben-Ezer significa, aparece 3 veces en la Biblia. Aquí le dejo los versos para que usted después vaya y los busque, ¿verdad? 3 veces. Pero esta palabra Eben-Ezer significa roca de ayuda. Pero recuérdense que el profeta Samuel es el que, por así decir, ungió a esa piedra y dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y puso un memorial, ¿verdad? Una piedra, roca de ayuda. ¿Acaso el Señor no ha extendido su mano para socorrerte, para ayudarte, para librarte, para levantarte cuando estás triste, para alegrarte, tal vez cuando te ha pasado alguna cosa que te ha hecho llorar? Ahí está la mano preciosa de Dios ayudándote, socorriéndote. O cuando de repente tal vez has tenido alguna necesidad, ahí está el Señor ayudándote, dándote. Eben-Ezer. Entonces ahora usted ya sabe, Eben-Ezer, roca de ayuda. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta en esto nos ha ayudado el Señor. Quiero ver si tengo algo más acá. Mizpa, porque dice que la colocó entre Mizpa y Sen. Mizpa significa torre de vigilancia. Es decir, hermano, mire, usted esté atento en una torre de vigilancia. El Señor lo va a ayudar y el Señor ya lo ayudó, pero de repente, hermano, nos descuidamos. Lo voy a poner un ejemplo. El Señor Jesús sanó a aquel ciego de nacimiento, usted sabe, ¿verdad? Hasta lo expulsaron de la sinagoga, ¿verdad? Cuando les dijo, pero es que ustedes, ¿por qué me preguntan tanto? Ustedes quieren conocerlo a Él, también quieren seguirlo a Él. Nosotros no nos y lo sacaron. Y el Señor Jesús se le apareció en el mejor momento, ¿verdad? Mira, ¿tú sabes quién te sanó? No, yo no sé quién fue. Si tú sabes, dímelo. Fui yo, le dijo. Y se postró, dice, y lo adoró.
pero le dijo algo bien interesante. ¿Sí se recuerda qué le dijo el Señor Jesús? A ver, ayúdeme, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Sí se recuerda? ¿Sí se recuerda? Yo sé que sí se recuerda, pero no me lo quiere decir, ¿verdad? Le dijo, mira, vete y ya no peques más. Porque si pecas, te puede venir algo peor. Ay, torre de vigilancia. Cuidado. Ahí, ¿a quienes el Señor les ha perdonado sus pecados? A todos el Señor nos ha perdonado los pecados. Pero hay algunos que son reincidentes, ¿verdad? Y vuelven y pecan y vuelven a pecar. Y todos los días vuelven a pecar. Reincidentes. Como dice el dicho, ¿verdad? Tropiezan con la misma piedra. Usted se recordó, tropecé de nuevo, ¿verdad? Mispa, torre de vigilancia. Una vez el Señor lo haya ayudado, vigile, esté atento. Y zen significa risco. Risco es como un acantilado. Obviamente, ¿cómo no vamos a poner una torre de vigía si está la torre de vigía de un lado y el risco del otro? Es decir, un barranco, pues. Debemos de cuidar nuestra vida. Dígale a su hermano, cuida tu vida. Cuida tu vida, cuida tu vida en el Señor. Cuídate. Solo tú sabes si te estás cuidando. Ay, ay, ay. La piedra que vence a los enemigos. A ver, ¿de quién vamos a hablar aquí? Ah, ¿verdad? Sí, le dan doble café allá, por favor. Aleluya. Primera de Samuel 17:49. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Mire qué impresionante, ¿verdad? Porque usted sabe que David como pastor llevaba un saco. No era un saco así como estos que usamos, ¿verdad? Ni tampoco un saco así de esos sombreros. No, ¿verdad? Sino que era un zurrón, una como alforja, ¿verdad? El zurrón del pastor donde él metía y llevaba piedras o llevaba sus cosas. Y entonces, pero lo interesante es que él en esa su maletita que llevaba piedras. Mire, ¿en dónde se preparó David a usar la honda y la piedra? ¿En dónde? En el campo, cuando cuidaba las ovejas. Porque él mismo dijo, ¿verdad? Mire, si viene un oso y me lo arrebata, yo voy y de las fauces se la quito. O un león, hermano. Yo he visto, hermano, videos donde están las mascotitas así en la puerta de la casa, ¿verdad? Afuera, en esos lugares, hermano, y llega un como leopardo, ¿verdad? O así acercando, hermano, y el pobre perrito, ya cuando se da cuenta es porque ya lo llevan del cuello. Pero dice que David perseguía al león, perseguía al oso y le quitaba. Y todavía oso malo. ¿Qué? Para eso se necesita ser valiente. Pero dice, ahora, ¿cuántas piedras llevaba? ¿Y cuántas usó? ¿Y por qué llevaba 5? Bueno, sí, muy bien, sí, figura de los 5 ministerios, sí, muy bien. ¿Con qué ministerio le habrá pegado? Ay, pues de que como él era pastor, déjeme que yo diga, con la piedra pastora, le pegó en la cabeza. Pero vaya, es un pensamiento. Pero dígame, ¿por qué también llevaba 5 piedras? Goliat tenía 4 hermanos más. Entonces dijo, aquí está, por si vienen nosotros 4 hermanos, aquí llevo ya cargado 5 piedras para tirarle a cada uno. Pero entonces, vea cómo se va desarrollando este verso, cómo lo va explicando. Metió la mano en su saco,
sacó de él una piedra y la lanzó con la onda. Y dice, hermano, que hirió al filisteo en la frente. Si hay algo que hay que matar, es los pensamientos filisteos. Que quizá todavía la iglesia de Jesucristo tiene pensamientos filisteos. Ahora, dice que la piedra se hundió en la frente y cayó Goliat a tierra sobre su rostro. ¿Estaba muerto Goliat? ¿Por qué dice que no estaba muerto? Dice que llegó corriendo David y con la espada del gigante le cortó la cabeza. Si no lo hubiera matado ahí. Por eso los gigantes, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, que puedan ser problemas, situaciones, enfermedades, escaseces, etcétera. Hay que tirarles la pedrada y después acercarse y volarles la cabeza. Porque si no, el gigante se vuelve a levantar. Entonces puede ser de que de repente tal vez tú le tiraste la pedrada, pero no llegaste a volarle la cabeza con la espada. Tú sabrás si has luchado con algún gigante espiritualmente hablando. Dios mío, quiero ver aquí, ya me agarró el tiempo. Si los hermanos de la alabanza pueden pasar. Estamos re bien. Estamos re bien. Déjeme darle uno más. Entonces, hermano, piedras vivas que vencen a los enemigos. Bueno, cuando usted lee el relato, ¿verdad? Dice que David recogió una piedra, recogió 5 piedras lisas del río. 5 piedras lisas del río, es decir, por el Espíritu Santo, ¿verdad? El río es figura del Espíritu de Dios. Las piedras es figura de la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos hacer nada sin la palabra, sin el Espíritu Santo. Vaya, por favor, déjeme. ¿Quiere que le dé un pensamiento mío? David, cuando vio al gigante, dice, tomó la piedra, la agarró y se la lanzó. Y el gigante estaba ahí y la piedra se fue por allá, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios hizo que se le hundiera en la frente. Bueno, los estudiosos dicen, porque él era filisteo y los filisteos utilizaban armadura. Y el casco que utilizaban, esto es lo que dicen los estudiosos en los diccionarios, usted lo puede ir a buscar. Que la única parte que estaba desprotegida del guerrero filisteo era entre los ojos y una partecita aquí en la frente. Una partecita muy pequeña. Hermano, y la piedra se le fue a insertar cabal. Eso tuvo que haber sido el Espíritu de Dios que tomó. Entonces, usted y yo por el Espíritu de Dios podemos hacer proezas. Yo no sé cómo se llama el gigante que usted lo ataca, pero recuérdese, usted es piedra viva. Cualquiera que sea el nombre del gigante, esta noche dispuesto a lanzarle la piedra en el nombre de Jesús. Bueno, y esta última, esta piedra que destruye la religiosidad. Porque si algo ataca al Hijo de Dios es que se puede convertir en religioso. Se puede creer tan espiritual que termina siendo religioso. Dice Daniel 2:35. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez: el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Usted se recuerda de este pasaje, estaba la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? El sueño que tuvo, que él se despertó y dijo: ¿qué significa este sueño? Y mandó llamar a todos los sátrapas, a los magos, a los videntes, y les dijo: quiero que me interpreten el sueño. Claro. Oh rey, dinos el sueño. No, yo no les voy a decir el sueño, ustedes me tienen que decir. Y dice: no, pero es que dínoslo para que así te lo podamos interpretar bien calidad y todo, ¿verdad? Así, no, le dijo:
porque si ustedes no me dicen lo que yo soñé, ya está marcado su fin. Los voy a despedazar a todos. Pero rey, lo que tú estás pidiendo, eso no lo puede hacer nadie, ningún hombre, solo los dioses. Entonces dice que la ira del rey cayó y mandó matarlos a todos. Y empezaron a matarlos, ¿verdad? Y que cuando llegaron con los magos de Babilonia, ahí estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y entonces Daniel dijo: pero ¿y por qué los están matando? ¿Qué pasa? Pasó esto. Dile al rey, déjame, quiero hablar con él. Entonces llega él y le dice: mira, rey, hay uno de los que están atrapados, de los que han sido esclavizados, que quiere decirte algo. Le dice: mira, voy a orarle a mi Dios y yo te voy a dar la interpretación. Y se fue. Y en una noche se lo reveló el Señor. Usted cuando vaya a su casa, léalo, el capítulo 2, es así bien emocionante, ¿verdad? Bueno, todo el libro de Daniel es emocionante, pero el Señor le revela el sueño, la interpretación. Y usted sabe que pues lo nombraron a él sobre todos en Babilonia. Pero lo que me llama la atención aquí es de que una piedra botó esa gran estatua. Claro, esto es escatológico, pero yo quiero ponérselo en este momento. A veces tenemos imágenes espirituales que se convierten en religiosidad. Y no me estoy refiriendo a imágenes de yeso, de madera o de bronce. Yo espero que no tenga. Recuérdense que detrás de cada imagen o detrás de cada ídolo hay un demonio. Hay un demonio al que le están invocando, ¿no? Cualquiera que sea, hay un demonio detrás. Y entonces viene y aquí dice una piedra, ¡pum!, golpeó la estatua. Y esa piedra, dice, después se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Esa es figura del Señor Jesús también, que quiere botar toda religiosidad en nosotros. Entonces, si usted me entendió esta noche que debemos de ser piedras vivas, se recuerda, ¿verdad? Piedras vivas. Porque lo que me tocaría ahorita hablar es que somos edificados, pero lo tengo escrito, pero mejor todavía no. Porque ¿cuántos son piedras vivas aquí? ¿O cuántos quieren ser piedras vivas delante del Señor? Yo le invito para que entonces ahí en su lugar se ponga de pie y que meditemos un momento. Meditemos un momentito en lo que hemos hablado. Si realmente es una piedra viva delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, míranos personalmente, individualmente, pero como familia. Que nuestra casa sea llamada casa de Dios. Que podamos ser piedras vivas. Que, Señor, por tu Espíritu podamos derrotar a nuestros adversarios, a nuestros enemigos, Señor. Por favor, Padre, que estemos en reposo, en descanso, Señor. Que veamos cómo tú Ebenezer a nosotros, nos has ayudado, has extendido tu mano, has extendido tu diestra. Señor, Espíritu de Dios, suplicamos tu presencia sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, muévete en nosotros, Espíritu de Dios. Toca nuestra mente, toca nuestro corazón, Señor, de tal forma, Padre, que podamos alcanzar, Señor, aquello para lo cual fuimos alcanzados, Señor. Que podamos entender que necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Yo me reconozco necesitado de ti, de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, de tu fortaleza. Oh, sí, Señor. Puede decírselo un momentito al Señor. Dígale a Él: muévete, muévete. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Eso, dígale: tócame. Mi vida de tu amor.
Con sus manos en alto, digámosle. Oh, muévete. Muévete en mí. Sí, Señor. Muévete en mí. Oh, sí. Tócanos, Espíritu de Dios. Toca mi mente, Mi corazón. Llena mi vida de tu amor. muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor. Oh, Espíritu. Muévete en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tus bondades, por tus favores. Por favor, Señor, que la semilla de tu palabra sembrada hoy en nuestros corazones lleve fruto abundante a tiempo, sin que se desperdicie nada, Señor. Bendigo a tu pueblo, a tus hijos, las familias, los hogares aquí representados, Señor. Guárdalos a cada uno, Señor, por favor. Y tráenos el próximo servicio con un corazón dispuesto de buscarte, de alabarte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Despídase de su hermano. Dígale que Dios te bendiga rica y abundantemente.